Damos la palabra al señor Eduardo Brus, asesor principal del presidente del Consejo de Ministros. En un segundo le van a... Si gusta puede usted presentar por aquí, si fuera tan amable. ¿Lo invitamos? Adelante. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Vengo en representación del primer ministro, quien lamenta no puede estar acá porque han tenido que viajar el gabinete en pleno a la ciudad, a la región de Huancavelica. Bueno, el tema que trae este auditorio hoy día es la modernización del Estado, la inclusión, cómo es que se pueden generar foros en donde tanto el sector privado y el Estado puedan colaborar y trabajar juntos en la modernidad y el desarrollo, en un diálogo social. La participación del sector privado, cuál es el rol del sector privado y cuáles son los límites de la labor del Estado, ¿no? Desde el punto de vista país, brevemente quiero explicar lo que el gobierno del presidente Humala está haciendo en este campo. El Perú es un país que está creciendo fuertemente. Muchos de mi generación nunca pensamos que íbamos a vivir un momento de tanta bonanza económica en el Perú. En el Perú existen islas de excelencia que son reconocidas mundialmente, ¿no? El sector financiero, económico-financiero, la macroeconomía en el Perú es de clase mundial y por el otro lado de la moneda, los sectores sociales en el Perú todavía tienen mucho cosas pendientes, muchas cosas por hacer. El crecimiento tiene que ver con nuestra capacidad de generar ingresos fundamentalmente por el sector minero. Al generarse esas riquezas, se generan expectativas en las poblaciones que viven en esas zonas. Todo crecimiento de este tipo genera, pues, entonces, conflictos. Conflictos que no son todos necesariamente violentos. En el gobierno hemos separado lo que generalmente se llama conflictos en dos categorías. Unas son diferencias, otras son conflictos en sí. Por ejemplo, si un proyecto minero tiene el conflicto de una trocha que tiene que hacer desde una ciudad importante hasta el campamento, debe pasar por un lado o por otro lado, y está discutiendo eso con las comunidades, eso no es un conflicto violento, esa es una diferencia que tiene que arreglarse, ¿no? Entonces, primero distingamos, ¿no?, lo que es un conflicto verdaderamente. El conflicto es aquella circunstancia en donde ya el diálogo no es posible, en donde la conversación entre las partes ya no se da porque ambas coinciden en que no hay entendimiento por la otra parte. Bueno, de esos conflictos tenemos como registrados como unos 20 en el gobierno. Y de la otra categoría, diferencias, tenemos en total como unos 60. Ahora, ¿qué cosa es lo que hace el gobierno en estas cosas, ¿no?, cuando trabaja con el sector privado? Primero, tenemos un diálogo muy fluido con las organizaciones gremiales del empresariado. Tenemos un diálogo constante y permanente con CONFIEP, como el gremio de gremios. Tenemos diálogos con la Sociedad de Pesquería y mucho diálogo con la Sociedad Nacional de Energía, Minería y Petróleo. Y ese diálogo conduce a dos cosas. Primero, a facilitar el proceso de inversión y desarrollo del sector privado, y segundo, a ver cómo colabora el sector privado para efectos de modernizar el Estado y ayudar a hacer un desarrollo con inclusión. A través de ese diálogo se han logrado muchas cosas. Por ejemplo, con CONFIEP hemos firmado un pacto para defender, digamos, la honestidad en la gestión pública de los funcionarios, ¿no?, en donde CONFIEP se ha comprometido con el Estado en apoyar la labor de lucha anticorrupción. Con la Sociedad de Minería hemos tenido constantes reuniones en relación a cómo enfrentar los problemas que tiene el sector
con las comunidades en su zona de influencia, inclusive con las regiones donde trabajan. Esos diálogos producen resultados bastante buenos. Queremos decir que en realidad el empresariado peruano y los inversionistas en general tienen una clara noción de lo que es acompañar el Estado en esta lucha en contra de la pobreza y por el desarrollo. Tenemos mecanismos como el mecanismo de obras por impuestos, que está siendo utilizado por muchas empresas para colaborar directamente en obras de infraestructura, tanto en las zonas de influencias como en general en toda la nación, que ayudan a penetrar a las partes más olvidadas del Perú y así generar desarrollo con inclusión. Existen el tema del diálogo como una forma de solucionar conflictos es importante para este gobierno. En la presidencia del Consejo de Ministros se ha potenciado una unidad de resolución de conflictos que existía y se ha creado lo que llamamos la Oficina del Diálogo Sustentable. Creemos que es muy importante, una función muy importante del Estado, del gobierno, es crear estos espacios en donde analizamos los potenciales conflictos para solucionarlos antes que sean realmente un problema social, en donde contactamos permanentemente con el sector privado para dialogar y conocer de ellos qué tipos de relación están teniendo con las comunidades que están alrededor de sus proyectos. Planteamos soluciones, nos anticipamos a ellas. Creemos que esa es la ruta adecuada y con mucho gusto quiero decirles que el trabajo de esta oficina que lidera Vladimir Guaroc, hemos encontrado mucha apertura para el sector privado, del sector privado para colaborar en el desarrollo. ¿Qué cosa habría pendiente por hacer? Quizá perfeccionar los mecanismos de obra por impuestos y ampliarlos un poco más para hacer una especie de ley de mecenazgo, como ocurre en Colombia, en la cual la capacidad que tiene el sector privado para utilizar sus fondos, que eventualmente serían pagados por impuestos, para desarrollar regiones, es más dinámica. En el esquema de obras por impuestos existe un procedimiento, digamos, para el sector privado engorroso, ¿no? Para poder lograr el proyecto. Quizás sea más apropiado, ¿no?, para proyectos pequeños, obras pequeñas, tener un sistema de fast track. Es una cosa que se está evaluando y que creo que es parte de lo que estamos dialogando con todos los sectores. Si hablamos acerca de mejor aprovechar esos espacios de diálogo que ya tenemos, ¿no?, ¿cómo puede ayudar el sector privado? Primero, que existe la voluntad, ¿no? Entonces, un punto de ayuda es la tecnología. Para el desarrollo de los programas, de aplicación de los programas sociales que tiene el gobierno, nos está faltando tecnología. Llevar y darle 100 soles a un necesitado en la zona de la selva, un pago de esos 100 soles cuesta más de 300 soles, hacer el pago de 100 soles. ¿Por qué? Porque no tenemos la tecnología adecuada para controlarlo, ni los procedimientos tecnológicos para poder hacer llegar esos 100 soles, no necesariamente en físico, sino en alguna manera que pueda esos 100 soles volverse transables en el mercado. Hay casos como la alianza que ha hecho el Ministerio de Inclusión Social con Microsoft, aquí presente, en donde están elaborando un trabajo en ese sentido, ¿no?, para tratar de hacer una plataforma que permita sobre esa base utilizar a los celulares no solamente como monederos, sino también como un elemento de gestión de los programas sociales, ¿no? También tenemos otros casos bastante notables. Hay bancos, ¿no es cierto?, que van a construir carreteras, que va a ayudar al desarrollo, ¿no? Ahora, para terminar de darle, perfilar esto, ¿cuáles son los límites del Estado? El Estado no sabe gerenciar. El Estado es un Estado, hoy por hoy, evolucionando de ser un Estado tercermundista a un país donde ya somos renta media y camino a ser un país en desarrollo desde el punto de vista de cifras macroeconómicas. Les pongo un ejemplo.
El año 2004, el Ministerio del Interior tenía 8 millones de soles como todo gasto de inversión en bienes de capital. Y ese año el Ministerio del Interior solo pudo gastar 4 de los 8 millones, es decir, no pudo ejecutar un presupuesto de compras de 8 millones. Hoy día el Ministerio del Interior tiene 600 millones de presupuesto de compra y va a poder ejecutar cerca de 300, solamente la mitad, ¿no? Pero es el mismo Estado, es el mismo gobierno, es la misma estructura de funcionarios quienes están enfrentando esos procesos de compra enormes para ellos, ¿ya? Con el susto de que está Contraloría pendiente para ver si cometen algún error, ¿no? Consecuentemente, los procesos de compra no avanzan. Esa es una crítica que aceptamos claramente. En este momento el Estado no sabe comprar, no sabe ejecutar el dinero que tiene disponible para crear infraestructura. Es por eso que se está creando va a haber una ley del servicio civil. Esa ley de servicio civil va a poner las bases para lo que es un Estado moderno. La base de esa ley, el Estado va a capacitar a los mejores profesionales con cursos de hasta 2 años para que salgan capacitados y luego integren a ser el cuerpo de gerentes del Estado, en puestos que van a ser estables, en puestos no susceptibles de ser cubiertos por los cambios políticos que naturalmente se dan en una democracia como la nuestra. Eso va a ser el cuerpo de gerentes del Estado. Hoy día ya hay 150, me parece. En el gobierno nacional están más o menos funcionando, en los gobiernos regionales todavía hay alguna lucha con los funcionarios políticos, pero creemos que en la generación de esta nueva clase de funcionarios, funcionarios dignos, con buenas remuneraciones, con estabilidad, digamos, no estrictamente laboral en su puesto, pero estabilidad de ingreso, ¿no? Con una perspectiva de vida, trabajando en el Estado, vamos a poder enriquecer las capacidades de ejecución del Estado peruano, ¿no? La clase política tendrá que entender entonces que cuando son electos los grupos políticos, su gestión va a poder descansar sobre una clase de funcionarios públicos profesionales, ¿no? Y de esa manera tenemos como Estado tendremos como Estado ya la capacidad para poder ejecutar las obras que necesitamos desarrollar para combinar para tener la infraestructura que necesitamos para el desarrollo, ¿no? Entonces ese es un gran pilar, ¿no? El funcionario público sobre la ley del servicio civil. El otro pilar que tenemos actualmente son los programas sociales, con el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, cuya meta es llegar un día a cerrar. El mejor triunfo de ese ministerio es que un día anuncie que ya se liquida. ¿Por qué? Porque ya no existirán peruanos que necesitan de programas de apoyo social para sobrevivir, ¿no? Entonces, esas son las dos bases sobre las cuales descansa hoy día el desarrollo del Estado. El sector privado trae la inversión, trae tecnología, ¿no? Colabora a través de aplicar sus fondos en el desarrollo de la estructura, y creo que ahí tendremos una alianza virtuosa y el Perú podrá integrarse, espero que dentro del tiempo de vida de muchos de nosotros, integrarse a la comunidad del primer mundo. Muchas gracias. El señor Miguel Palomino, director del Instituto Peruano de Economía, tiene la palabra. Muchas gracias, buenos días a todos. Cuando nos ilustró respecto a las estrategias de desarrollo de Singapur, Anshit Sud mencionó varios de los temas que van directamente al título de este panel de modernización del Estado a través del diálogo social. Y el diálogo social incluye muchos temas. Típicamente en el Perú, diálogo social, lo primero que trae a la cabeza es diálogo con comunidades, pero como acaba de señalarse en la presentación, va mucho más lejos, y como el mismo Anshit Sud también indicó en su presentación, para modernizar el Estado, el diálogo social tiene que incluir también un diálogo activo, confianza y coordinación, cooperación con el sector privado, especialmente por la débil capacidad de gestión que tiene hoy día el sector público en el Perú, y como mencionó también Anshit Sud,
era una de las debilidades que tenía Singapur, lo reconoció, trabajó estrechamente con el sector privado, pidió ayuda. Pedir ayuda no quiere decir seguir los designios de, y por lo tanto resulta sumamente importante que esto se desarrolle, y creo que en el Perú ha habido cierta resistencia de parte del sector público a buscar esta cooperación, como si hubiera riesgo de ser cooptado, dominado, controlado de alguna manera. Pasemos ahora a las preguntas. Tenemos entre nuestros panelistas personas de todos los sectores y empresas que tienen amplísima experiencia a nivel mundial, incluyendo en su relación con el sector público, con el Estado y en la modernización del mismo. Entonces, por orden de ubicación geográfica, vamos a comenzar con Diego Ruiz, de PepsiCo, y comenzando con la pregunta más básica, que de alguna manera todos van a tener que responder. ¿Cómo puede el sector privado participar? ¿Qué responsabilidad le cabe en la modernización del Estado? Gracias, Miguel, y gracias a Randy y al Consejo de las Américas por auspiciar esta reunión tan importante. Es un placer estar aquí con ustedes. Es una pregunta, Miguel, fundamental y muy importante, porque el diálogo social es sin duda, o debe ser, un diálogo entre todos los actores de la sociedad, y obviamente el sector privado es un actor fundamental dentro de la sociedad. Tiene muchas cosas que aportar al crecimiento de un país, y claramente cada sector de la sociedad tiene su rol, el gobierno el suyo, el sector privado el suyo, el ciudadano también, pero lo que trae sin duda el sector privado a este diálogo es, como bien se dijo en la última conversación, en la última presentación, primero la creación de oportunidad y de empleo a través de la inversión y a través de la producción misma de la empresa. Eso es fundamental. También aporta el sector privado conocimientos profundos de temas que el gobierno quizás no tiene a su alcance, cuestiones de tecnología, de best practices en diversas áreas. Es indudable que sin un sector privado vigoroso, con energía, con fuerza, con puja, una sociedad difícilmente puede progresar. Entonces, en el caso de PepsiCo, tenemos, más allá de nuestra actividad productiva, de producción de bebidas y alimentos, vemos como parte fundamental de nuestro rol crear un ambiente dentro de nuestras operaciones y dentro del entorno donde tenemos nuestras fábricas, nuestras plantas, nuestros centros de distribución, que crean un entorno mejor para nuestros empleados, nuestros proveedores y las localidades donde nos encontramos. Y eso lo hacemos a través de un compromiso con nuestros stakeholders para mejorar el ambiente, mejorar la calidad de nutrición y mejorar la sustentabilidad de la iniciativa productiva en esa región. Quizás más adelante puedo ahondar más en temas específicos, pero el compromiso de una empresa con esas actividades es fundamental para, no solamente para lo que aporta al crecimiento de un país, sino lo que aporta al crecimiento mismo de la empresa. La empresa hoy en día tiene que tener como parte fundamental de su estrategia ciertas metas claras de sustentabilidad y de progreso de su entorno, no solamente del bottom line de la empresa misma. Se ha mencionado que, por supuesto, la disponibilidad de los recursos humanos adecuados
que es fundamental para que el Estado pueda funcionar adecuadamente. En ese sentido, se supone que el sector privado, su fortaleza, justamente de las empresas exitosas, es saber gestionar. ¿Hasta qué punto puede el sector privado ayudar a atraer el talento que se necesita para que el sector público, para que el Estado se modernice? ¿Qué puede hacer en este esfuerzo por que exista el talento necesario para modernizar el sector público, al gobierno? Y esta pregunta quisiera hacérsela a José Antonio Blanco de Citibank. Bueno, muchas gracias. Antes que nada, muy buenos días. Muchas gracias al Ministerio de Relaciones Exteriores por la invitación y a la American Society Council of the Americas. Yo creo que haber tenido como antesala la presentación del caso de Singapur ha sido un acierto para esta organización de este foro, porque no cabe duda que es un caso de éxito absoluto, ¿no? Bien comentaba el expositor de Singapur, Singapur no tiene más que un poco más de 40 años de existencia, fue cindido en Malasia, en un territorio de 30 kilómetros de ancho y 25 de largo, y donde no existe ningún recurso natural, y sobre la base de una estrategia de largo plazo, basada básicamente en ser excelentes en servicio, es que hoy en día se convierten en las economías de mayor ingreso per cápita. En el caso peruano tenemos bastantes más ventajas competitivas, si uno quiere, pero ciertamente en el camino del desarrollo del Perú y el crecimiento de nuestra economía hemos enfrentado una realidad que enfrentan todos los países que crecen, que es que el déficit de infraestructura se convierte en un cuello de botella. Lo vemos nosotros cuando transitamos por Lima y ya las pistas no dan. Las inversiones en infraestructura toman muchos años y el crecimiento de la economía nos gana a veces el paso. Pero uno de los déficits más importantes que existe, creo yo, es el déficit que estamos viviendo hoy día en talento, déficit de talento. Y cuando las empresas privadas crecen tan rápido y al tener la flexibilidad para remunerar mejor, por ejemplo, y ofrecer líneas de carrera, son las empresas privadas las que comienzan a ganar este talento y pasan todas las economías similares, por lo menos a la peruana. Entonces, es ahí donde el sector público comienza a tener serios problemas. Y es cómo ser un sector público moderno si el talento escasea y sobre todo específicamente en el sector público. Es por eso que esta iniciativa que tiene el gobierno actual de modernizar el sector público yo creo que llega en un momento preciso para nuestra economía. El caso de Singapur, decía yo, es muy importante porque en Singapur lo que lograron es que el sector privado, de la mano del sector público, trabajaran en estrategias de largo plazo, que como acaban de mencionar, se renovara y se revisara cada 5 años. Y sobre todo le permitió al sector privado participar no solo en las discusiones estratégicas, sino en los directorios, por ejemplo, de las empresas públicas y en cierta medida en la gestión del gobierno. Yo creo que el reto que tienen hoy día las empresas del sector privado, respondiendo específicamente a la pregunta, es ver cómo podemos aportar talento al sector público. Una idea que se usa en otros países y que podría ser interesante aplicar en Perú es que en esta reforma que está llevando adelante el Estado se facilite la regulación para que las empresas privadas tengamos la oportunidad de prestar talento por 6 meses, 1 año, ya sea para un caso puntual de trabajo o para acompañar la gestión de ese año en lo que a cada empresa del sector privado le corresponda. En el caso nuestro apoyaríamos en todas las iniciativas financieras, Microsoft probablemente en las iniciativas de tecnología, ¿no? Y cada uno de los que estamos en este panel y en el sector privado en el rubro que nos corresponda. Pero yo creo que esa es una oportunidad que tiene el Perú. El talento en el sector privado yo creo que está a la vanguardia, somos muy competitivos en la región, pero este talento privado yo creo que no está siendo canalizado de manera inteligente al sector público. Entonces mi recomendación sería que en esta reforma se incluya esa posibilidad y se trabaje en un aspecto específico, que es el evitar que el sector privado, cuando aporta talento, tenga que ese talento ser responsable de decisiones. Porque muchas veces, y pasa en el sector público muchísimo,
las decisiones se postergan por el temor a las consecuencias, represalias, contingencias más adelante. Entonces, obviamente, para que esto funcione, tendría que liberarse de estas contingencias a las personas que participen en los grupos de trabajo y así yo creo que podríamos salir ganando todos, ¿no? Gracias. Efectivamente, la escasez de talento y de talento adecuadamente remunerado, porque el motivo por el que no hay talento tiene mucho que ver justamente con remuneraciones, líneas de carrera. Un estudio reciente del FMI indicó que entre una lista de aproximadamente 86 países, el país donde los funcionarios del sector público eran peor remunerados en relación al sector privado, en toda la lista de 86 países, casi todo el mundo, era justamente el Perú. Y efectivamente, como indicó Anchit Sud anteriormente, los funcionarios mejor remunerados eran los de Singapur, ¿no? Así que este es un reto muy importante. Ahora, ¿sí? En el caso de Singapur, el primer ministro de Singapur tiene el salario promedio de los 10 CEOs mejor remunerados de Singapur, así es como se compensa en Singapur. Es decir, el presidente, el equivalente del presidente, año a año se hace una encuesta salarial y los 10 mejor pagados se hace un promedio simple y ese es el sueldo por ley del primer ministro. Por eso es que son los mejor pagados en relación al sector privado en todo el mundo, pero por eso es que atraen también el talento que se necesita para desarrollar el sector público eficiente. Esta noción de que el que trabaja en el sector público no debe ganar mucho y que es una cosa antipatriota es algo que tenemos que descartar. Pero en fin, siguiendo adelante, ¿cuáles serían y quisiera para esto referirme a Rodrigo Jiménez de Barrick, las experiencias de una empresa como Barrick, que opera en casi todo el mundo y que operan en países mineros como lo es el Perú, es particularmente útil probablemente. Entonces quisiera entrar un poquito en detalle en cuáles son los mecanismos más efectivos para que el sector privado participe con la modernización de Estado, por la experiencia que han tenido en Barrick y hasta qué punto esto es aplicable en el Perú, ¿no? Bueno, primero que nada agradecerles por la invitación y más importante a todos ustedes que están acá dedicando parte de su día a escucharnos. Interesante la pregunta porque en una compañía como Barrick el tener operaciones prácticamente en todos los continentes nos permite no solamente tener una visión un poco global, pero también aprender de errores que hemos cometido en algunos países y aprender también de mejores prácticas que hemos implementado y buscar la manera de implementarlas en otros países o nuevos territorios en los que nosotros llegamos. Yo siempre hablo de la evolución que ha tenido nuestra industria a través de los años, en donde en cuanto a lo que se refiere al tema social, ha evolucionado, y esto en términos muy generales, no solamente Barrick, de solamente hacer el negocio a después entrar en temas de filantropía, al día de hoy participar muy de la mano en unas alianzas público-privadas para poder de verdad hacer una contribución al desarrollo económico y social de los países y de las comunidades que nos acogen, pero también para poder dejar un legado que en términos netamente de negocios nos ayuda obviamente a abrir la puerta en el siguiente país en el que nosotros vamos a llegar. Entonces, hablando de estas alianzas público-privadas, cada país tiene sus matices, sus bemoles y diferentes figuras que se aplican. Yo creo que aquí el rol que el sector privado y el que nosotros hemos tomado muy seriamente es el de poder ser un vínculo para poder aportar en esas alianzas a que se conecten los puntos o connect the dots, como dicen en inglés, y el que el valor agregado sea mucho mayor. En Perú tenemos muy buenas experiencias. Precisamente cerca de nuestra mina Lagunas Norte implementamos algo que se llama el Compromiso Alto Chicama, en donde ahí buscamos el que diferente experiencia que nosotros no tenemos como mineros la aporten otros. Entonces tenemos programas, por ejemplo, con la Agencia de Cooperación de Estados Unidos, en la que ellos aportan programas de capacitación para desarrollar capacidad de gestión social, de que los gobiernos locales tengan las habilidades para poder desarrollar proyectos de largo plazo
con los recursos que vienen precisamente por parte de la minería. Participa la Agencia de Cooperación Canadiense también, participa World Vision, CARE, y cada uno trae a la mesa el tema específico de ellos. Yo creo que al final esto hace que los programas sean más exitosos, que tengan obviamente el compromiso de todas las partes, y si alguna de las partes está flojeando, como decimos en México, bueno, el otro socio le pone presión para que salgan adelante. Hemos tenido bastante buenos resultados en una iniciativa similar en Chile con Compromiso Atacama, y la estamos replicando básicamente en otros lugares en donde trabajamos. Hay otro ejemplo importante también que rescatamos, y es el de nuestra operación en República Dominicana, en donde se desarrollaron programas de desarrollo comunitario. La ventaja de estos programas es que participan todos los entes de la sociedad con una visión de muy largo plazo. Entonces ya no depende del gobierno de turno, sino depende de un compromiso de lograr que esos planes se lleven adelante, y en el que cada miembro del sector privado aporta desde su expertise en llevarlo hacia adelante. Así que la ventaja de esto obviamente ayuda a que tengamos una sociedad mucho más moderna y mucho más avanzada. Gracias. Lo que nos han dicho hasta ahora, particularmente Diego y Guillermo, Diego y Rodrigo, es que el sector privado, haciendo su trabajo directamente, y el sector privado colaborando en las zonas donde trabaja, va a llevar a que sean más efectivos los programas o las posibilidades de desarrollo en general, lo cual le compete al gobierno o al Estado. Pero excepto por algunos de los ejemplos de fortalecer capacidades del Estado, y eso se ata con lo que dijo José Antonio, no se ha hablado directamente de cómo modernizar el Estado, ¿no? Ahora, cuando uno habla de modernización, siempre se habla mucho de, tecnología es una de las cosas que viene a mente cuando uno piensa en modernización. Entonces, aprovechando que tenemos aquí a Guillermo Gustán Barrón de Microsoft, y con la experiencia que Microsoft tiene que tener a nivel mundial, porque entiendo que están en más de un país, ¿no? Sería muy interesante que pudieras compartir qué experiencia tienen ustedes, y no solo en la participación directa, sino a nivel de lo que han observado, en términos de cómo mejoras tecnológicas han contribuido a la modernización del Estado. ¿Qué está ocurriendo? ¿Cómo va la cosa? ¿Qué tendencias hay en modernización del Estado en el mundo en temas que competen, que conocen ustedes? Sí, primero muchísimas gracias por invitarme a este importantísimo foro, y déjame entrar de lleno al tema tecnológico. Si vemos en el caso del Perú, uno de los puntos más importantes, y ayer se comentaba en otra reunión, era que en el país hay 30 millones de celulares. Y si uno, digamos, no cae en la tentación de darle a una persona de menor de 10 años un celular, quedan 20 millones de personas. Es decir, hay más de casi 1,5 celulares por persona el día de hoy en el país. Y el 80% de los hogares tienen celulares el día de hoy. Esa es una de las grandes tendencias, el tema de movilidad. Y la unión de los celulares, más la banda ancha, más la conectividad, está permitiendo de que ese dispositivo pueda ser un dispositivo muy importante para ofrecer servicios. Claros ejemplos de este tema, por ejemplo, Kenia, Filipinas, tienen soluciones de banca a través de celulares para poder llegar a los rincones más recónditos de sus países. Otra gran tendencia que se está viendo el día de hoy a nivel gobierno es lo que se llama en inglés Big Data o grandes datos. Déjenme darles un pequeño número. Desde el comienzo de la historia de la humanidad, ¿no? del punto de vista moderno, del punto de vista escrito, hasta el año 97, digamos, se creó una unidad de información, es decir, toda la historia de la humanidad. Desde el año 97 hasta la fecha de hoy, se han creado el triple de información. Claramente, la cantidad de información que la sociedad, que el mundo está creando es increíble, pero a su vez es inmanejable. Y lo que se está manejando a través de tecnologías muy avanzadas es
de procesar una cantidad de información casi infinita para poder conocer cada vez mejor, digamos, soluciones o conocer mejor las necesidades de la ciudadanía. Ejemplo concreto, Londres. En Londres están utilizando una cantidad de información de Big Data, recogiendo información de prácticamente todas las esquinas, todos los lugares para manejar el tema de tráfico. Si alguien ha estado por Londres, digamos, todos tienen que llegar al centro, es una congestión peor que la de nosotros en el centro de Lima, y la realidad es que esos patrones le están permitiendo poder tener mucha mejor idea de cómo direccionar y qué tipo de solución va a funcionar. Si es como en Colombia el pico y placa, si es más transporte público, si es un cambio, más bicicletas, ciclovías, lo que fuese. Es decir, se está trabajando muchísimo en tener ese tipo de cosas. La otra gran tendencia es lo que es cómputo en la nube. Cómputo en la nube lo que genera es una capacidad, gracias al beneficio de banda ancha, conectividad que en nuestro país se puede dar por movilidad o por el fenómeno de cabinas públicas, que es un fenómeno muy peruano, de muchísimo acceso, es el tema de que la información pueda estar en estas famosas nubes de cómputo, que son gigantescos data centers que están a través de diferentes partes del mundo, pero que se pueda procesar información y pueda la gente acceder a información. Déjame compartirte simplemente dos casos. Uno de ellos es en Panamá. Una de las cosas que necesitan los ciudadanos es poder acceder a servicios. En Panamá uno puede llamar al 311, puede mandar un email al 311, puede conectarse por una página web al 311 y puede hablar con el gobierno y decirle: tengo un problema de seguridad en esta esquina, hay un bache en esta calle, no tengo agua, se me cortó la luz, el teléfono no funciona bien. Es decir, todos los servicios a los que un ciudadano esperaría del Estado. Es un solo lugar, a través de los diferentes canales de comunicación, que se centraliza toda esa información, se procesa y se toma acción. Eso requiere que detrás de esa ventanilla única de reclamos, digamos, o libro de reclamos, haya toda una interfase interconectada entre los diferentes actores como policía, bomberos, salud, servicios públicos, etcétera. Y eso es lo que han armado ellos gracias al cómputo en la nube. Y otro caso muy interesante es, por ejemplo, el del SAT de México. El SAT es para el SUNAT, digamos, y ellos decidieron, el presidente Calderón mandó un mensaje como en septiembre, hace 2 años, que a partir del 1 de enero arrancaba factura electrónica. Y no había forma de crear una infraestructura para manejar el tema de factura electrónica de una manera tan rápida, 4 meses para hacerlo. Decidieron hacerlo todo en un cómputo en la nube. Llevaron todo el procesamiento a la nube. El día de hoy está diseñado el proyecto para manejar 1.000 millones de transacciones al año. Si uno hace matemáticas así sencillas, estamos hablando de prácticamente 30 millones o 25 millones de transacciones al día, es decir, 1 millón de transacciones cada hora se generan en la economía y se procesan a través de este sistema de cómputo en la nube. Es decir, la capacidad computacional ha llegado a niveles infinitos. Y finalmente, otra cuarta tendencia es lo que se llama socialytics, que es el fenómeno de las redes sociales. Digamos, los Twitters, los Facebooks, por ahí hay un hashtag que mencionaron, es decir, eso está generando una conciencia social, pero lo más importante es cómo la capacidad computacional e informática permite analizar ese tipo de información para beneficio de los ciudadanos y para el beneficio del gobierno. Entender cuáles son las tendencias políticas, pero entender cuáles son las necesidades del ciudadano. Entonces esas son las grandes 4 tendencias y ejemplifiqué algunos puntos que estamos viendo alrededor del mundo que son de mayor interés por los gobiernos. Muchas gracias. Justamente el comentario respecto a los 30 millones de celulares que llegan a unos 20 millones de peruanos y lo que eso puede hacer para mejorar la inclusión social y específicamente por la experiencia que había en todo el mundo, la inclusión financiera, que es uno de los objetivos generales del gobierno y particularmente de una organización como la Superintendencia. Un poco como ejemplo específico de qué manera el sector privado, con la experiencia internacional que tiene, puede ayudar a un gobierno a hacer mejor su función, a cumplir mejor un objetivo que ya tiene. Quisiera que José Antonio Blanco nos explicara un poco
¿Cómo ven este tema de las oportunidades que se están generando en un país como el Perú del uso de celulares para fomentar una mejor regulación, acceso a inclusión financiera, ¿no? Que es una de las labores del gobierno? Bueno, efectivamente, de hecho estuvimos acá hace un año y uno de los temas que mencionamos es la necesidad crítica que tiene el Perú para desarrollar justamente los proyectos de billetera electrónica, que no es nada más que el dinero físico se convierte en dinero virtual dentro de los celulares, siguiendo casos muy exitosos como los que se han visto en África, por ejemplo, ¿no? En el caso de Perú y básicamente todas las economías de Latinoamérica se ha trabajado muchísimo en las regulaciones y reglamentaciones que lo permitan, y esto ha sucedido, como en todas las economías, en los últimos 12 meses. ¿Por qué esto es necesario? Sería la pregunta, y es que, como se mencionó hace un rato, al gobierno peruano, para que el gobierno peruano, por ejemplo, implemente sus programas de responsabilidad social y de ayuda social, tienen hoy en día un serio problema de infraestructura. Que cuesta hacer llegar a 100 soles, ¿no? Exacto, en un aporte, y nosotros lo habíamos escuchado también con los programas estos de 250 soles al mes, el ministro de Economía decía, cuesta justamente 250 o 300 soles más llevar ese dinero. Es decir, llevar 250 soles cuesta adicionalmente otros 250. Y eso es porque no hay, obviamente, la infraestructura y esta gente que está al otro lado no necesariamente tiene una cuenta bancaria o en alguna empresa del sistema financiero. Ese fue el punto de partida para que el caso, por ejemplo, de Kenia funcionara, porque mover dinero era un problema, no había infraestructura, no habían carreteras, era muy difícil que esto sucediera, no habían redes de comunicación y los celulares se convirtieron en una verdadera opción. En el caso peruano, justo acaba de pasar, se ha aprobado en la Comisión de Economía un proyecto de ley para la creación de las empresas emisoras de dinero electrónico que van a justamente crear estas billeteras electrónicas y va a ser sometido a aprobación del Congreso. Yo creo que acá es importante mencionar que existen dos modelos en el mundo y en Latinoamérica. Uno, en donde la actividad entre los celulares y las billeteras móviles está dentro de lo que el procesador móvil de operaciones tiene, y al final del día lo que existe en agregado de dinero se deposita en un fideicomiso. Y existe otro modelo que es que cada billetera cuando nace se asocia a una cuenta simplificada o cuenta básica en alguna empresa del sistema financiero, caja rural, financiera, banco, lo que fuera. Esos son los dos modelos que existen, ¿no? El modelo keniano es el primero y quieren migrarlo al segundo ahora. El modelo, en Latinoamérica se están trabajando en reglamentaciones en muchos países. El Perú, el modelo peruano lo están implementando, por ejemplo, en Argentina y en Bolivia. El otro modelo de las cuentas asociadas a una cuenta simple lo está siguiendo Colombia, México, Guatemala, Brasil. Y entonces la pregunta es, ¿cuáles son los pros y los contras o cuáles son los beneficios, en todo caso, de cada uno de estos modelos? Yo te diría que el primer modelo lo que cubre es básicamente la necesidad de mover el dinero rápido. En el segundo modelo, la ventaja que le encuentro yo es que al estar asociado a una cuenta, la persona natural realmente comienza a generar o a verse beneficiado de la inclusión financiera, porque las entidades financieras, al conocerlo, poco a poco le van ofreciendo otros productos. Y llega el día de mañana que se le puede ofrecer una cuenta, un depósito, un préstamo, alguna operación de cambio, en general todos los servicios que ofrece el sistema financiero. Entonces, adicionalmente, el segundo modelo ofrece más puntos de adquisición porque están las agencias y los agentes no bancarios, ¿no? Y los sistemas de monitoreo de lavado de dinero. Yo creo que el secreto o el truco para la oportunidad del Perú en este minuto es ver cómo se genera finalmente una reglamentación que vaya migrando o desde el principio idealmente lleve a que las personas comiencen a familiarizarse con el sistema financiero, lo que verdaderamente genera inclusión financiera. Si no, lo único que estamos haciendo es simplemente mover dinero.
Entonces, yo creo que ahora el Congreso tiene una linda oportunidad para, junto con la Superintendencia de Banca, el Banco Central y el Ministerio de Economía, afinar el proyecto y eventualmente reglamentarlo de manera tal que se le dé la oportunidad a la gente de contactarse con una entidad vía una cuenta simple que no le va a agregar ningún costo adicional, para que se genere verdaderamente la inclusión financiera y no nos quedemos solo en movimiento de dinero, ¿no? Pero ciertamente el primer beneficiado va a ser el Estado, porque va a poder mover ese dinero a un costo cero prácticamente, ¿no? Porque se hace obviamente de manera electrónica y vía las ondas de los celulares, ¿no? Bueno, efectivamente creo que es un buen ejemplo de cómo utilizar experiencia del sector privado y las actividades del sector privado para fortalecer y sostener actividades que son propias del mismo Estado, ¿no? Excelente ejemplo. Además de cumplir con las funciones, de cumplir bien con las funciones de una empresa y generar empleo y generar desarrollo mediante su operación directa, ¿qué experiencias, qué iniciativas tiene PepsiCo, con toda la experiencia mundial que tiene también, en términos de colaborar en la modernización del Estado directamente? Bueno, Miguel, quisiera dar una definición quizás distinta de lo que es modernización del Estado, que no pasa por lo que son avances tecnológicos, como estábamos hablando recién, sino que va a la tarea fundamental de un gobierno, que es gestionar. Y ahí creo que la empresa privada tiene mucho que aportar en términos de ayudar a una mejor gestión del gobierno. Un par de ejemplos en el área donde trabaja PepsiCo. El tema de la nutrición es un tema importantísimo en todo el mundo. Tenemos malnutrición, tenemos temas de obesidad en muchos países. Y bueno, como una compañía de bebidas y alimentos, PepsiCo tiene una responsabilidad importante en todo lo que se refiere a este tema. ¿Cómo puede ayudar a la labor de un Estado, a la modernización de un Estado en ese tema específicamente? La respuesta es a través de la colaboración y el diálogo a la hora de legislar, regular y implementar esquemas de fiscalización. Las empresas dentro del sector de alimentos y bebidas tienen mucho conocimiento específico de nutrición, de componentes científicos de las comidas, mucha experiencia y llegada al consumidor por ser compañías de productos de consumo masivo. La relación... Exactamente, algo que en general los gobiernos no necesariamente tienen. Entonces, para dar ejemplos concretos, sobre el tema de la obesidad infantil, PepsiCo junto con las más grandes empresas mundiales de alimentos y bebidas ha creado un ente que se llama el IFBA, el International Food and Beverage Alliance, con sede en Suiza, que reúne a todas las más grandes empresas del mundo en alimentos y bebidas para comprometerse a ciertas metas en conjunto con el con la Organización Mundial de la Salud, para, por ejemplo, reducir el contenido de sal, azúcar y grasas en sus productos. Otro ejemplo, eliminar la publicidad dirigirse a niños menores de 12 años de productos altos en azúcar, grasas y sal. Mejorar el etiquetado y la información nutricional sobre nuestros productos que un consumidor puede leer en el etiquetado mismo del producto. Todos estos esfuerzos, y hay varios otros más, son esfuerzos que se han elaborado en conjunto entre industria, organizaciones multilaterales o multinacionales y
en el caso de estos compromisos, con gobiernos específicamente. Entonces, el compromiso global se creó como un marco que después se aterriza en país por país. Aquí en Perú hemos tomado esos compromisos globales y los hemos aterrizado aquí en Perú para dar un marco de operación a las compañías de bebidas y alimentos aquí en Perú. Ahora bien, todo eso no reemplaza la responsabilidad de un Estado de regular o de legislar en esas áreas, pero la informa, la debería informar, y ayuda a que el resultado de todas estas tareas, que al final del día todos estamos en acuerdo con la reducción de la obesidad y la mejora de la nutrición para toda la ciudadanía, ayuda a que esas metas sean más fáciles de cumplir al tener un esfuerzo conjunto de todas las partes de la sociedad y no simplemente algo que se legisla o se dictamina desde algún ente del Estado y se impone en la industria, sino algo que es consensuado, que es factible. Un punto adicional es que cuando estamos hablando de industrias de productos de consumo masivo, al final del día el que tiene el poder de la decisión es el consumidor. Entonces, no por un dictamen que viene de un gobierno de reducción de X elemento en una comida, el consumidor lo va a aceptar. Si al consumidor no le gusta ese producto, simplemente no lo compra y compra otro. Entonces, es una manera en que las empresas pueden ayudar al gobierno a aterrizar políticas públicas de una manera que realmente funcionan y pueden ser aceptadas y no que simplemente son elaboradas en un vacío dentro de algún ministerio. Gracias. En el inicio de este panel mencioné que el diálogo social en el Perú, lo que con frecuencia primero trae a mente es diálogo con comunidades y lo demás, sobre todo en vista de tantos conflictos que hemos tenido en términos de recursos naturales y lo demás. Entonces, pasando a ese tema que no lo hemos visto hasta ahora, quisiera preguntarle a Rodrigo Jiménez de Barrick, desde el punto de vista de la compañía y usándolo como ejemplo para el sector privado, ¿qué tan importante es mantener un diálogo abierto, permanente, no solo con la comunidad en general, sino inclusive con sectores que están opuestos a su actividad? O sea, ¿de qué manera mantener este diálogo puede contribuir a la modernización del Estado, que es de lo que estamos hablando ahora? Buena pregunta. La verdad que es interesante porque en la industria nuestra, de que nosotros podamos tener un diálogo fluido con las comunidades en las que nosotros operamos, de eso depende la viabilidad de nuestro negocio. Al final del día, si nosotros no podemos, si tenemos un conflicto, por ejemplo, y no podemos producir, se acabó el negocio. Ahora, mencionaba el comisionado en cómo determinan ellos cuando hay diferencias o cuando hay conflictos y crisis. La verdad que el diálogo no puede empezar cuando estás en el medio de un conflicto, de una crisis. Si estás en ese punto, es muy difícil que tú le puedas dar vuelta a una situación. El diálogo tiene que iniciar desde el inicio, en el caso nuestro, desde el inicio cuando llegamos a hacer exploración a un lugar. Después viene la etapa de trámite de permisos ambientales, la construcción, la operación, viene el cierre y el post-cierre de la actividad. Entonces, en cada una de estas etapas tienes que tener mecanismos que permitan el diálogo, porque va a haber problemas y va a haber puntos de diferencia. Eso es normal y esperado. La responsabilidad está en cómo nosotros vamos abordando esas diferencias y cómo le damos solución. Es normal, esperado y la verdad que es bastante legítimo el que alguien se pregunte cómo la actividad, en el caso nuestra, por ejemplo, puede impactar de manera negativa alguna comunidad o el medio ambiente o el tema social. Yo siempre hago el ejemplo de que si enfrente de mi casa me instalasen una planta embotelladora de Pepsi, por ejemplo, yo diría, bueno, ¿y cuál va a ser el impacto que el tráfico de camiones va a tener si mis hijos salen a jugar a la calle, o el ruido, las emisiones? Lo mismo pasa en nuestra industria, es totalmente legítimo.
Entonces la responsabilidad nuestra es el poder crear los mecanismos de acercar la información que nosotros tenemos para que por lo menos si se va a tomar una postura, sea una postura informada. Precisamente nos encontramos ahora en un proceso de diálogo y ahí agradecer a la Presidencia del Consejo de Ministros el rol que han tenido para apoyar este proceso con nosotros acá en Perú. Otro tema también importante a recalcar es que el hecho de, al tener operaciones en diferentes partes del mundo, como mencionaba yo anteriormente, nos permite ver qué organismos y qué otras partes, qué están haciendo los estados y qué están haciendo otros entes de la sociedad civil. Barrick, por ejemplo, fue la primera compañía canadiense que adherió a los principios voluntarios de derechos humanos y recientemente firmamos también un convenio con el Instituto Danés de Derechos Humanos. Entonces esto nos permite desarrollar herramientas y tener estándares que podemos después implementar en otras partes del mundo y también acercar esta información a los gobiernos locales, regionales y al Estado en general para crear este tipo de alianzas que nos permitan tener en todos los años que nosotros vamos a llevar adelante nuestra actividad un diálogo que nos permita tener un impacto positivo. Y la verdad que ese impacto positivo es real. Dos cifras para cerrar. En Argentina, por ejemplo, hicimos un estudio recientemente sobre el impacto de nuestra mina Veladero en la provincia de San Juan. Veladero el día de hoy contribuye con más del 35% al Producto Interno Bruto de la provincia, y eso es con generación de empleo directo, desarrollo de proveedores locales e inversión social. Cercano a nuestra mina Pierina hicimos un estudio reciente también en donde los índices de pobreza bajaron del 80% al 30% en Hangas. Ahora, aquí hay un rol muy importante del Estado, porque uno puede contribuir con generación de empleo, con desarrollo de proveedores locales, y los índices económicos son bastante potentes. Pero cuando uno ve reducción de los índices de pobreza, ahí en el estudio nosotros medimos índices de desarrollo humano. Entonces, para que la pobreza disminuya, no solamente se basa en el poder contribuir con empleo, pero tiene que haber políticas que respaldan eso en temas de, bueno, ¿qué se hace con esos fondos? Se invierte en infraestructura, se invierte en programas de salud, y claramente acá ha habido un rol bastante importante y positivo que ha contribuido a que podamos en conjunto tener un impacto positivo de nuestra actividad en este lugar. Gracias. Cuando se habla de los conflictos sociales, tú mencionaste que lo importante que es tener información y proveer de información adecuada a la población que con todo, digamos, razón tiene preocupaciones respecto a cuáles van a ser las consecuencias. Pero la información no solamente tiene que fluir, como lo hacemos en el Perú, a los directamente interesados, sino también a todo el mundo. Los proyectos mineros grandes, como hemos visto, involucran no solamente las comunidades de la zona, sino a regiones enteras, incluso a todo el país. Ahí se vuelven al final posiciones políticas. Los que observan esto con mucha frecuencia dicen que hay falta de información y que buena parte del debate no se basa en información y que obviamente la empresa que está realizando el proyecto puede tratar de informar, pero cuando se trata de informar a escala nacional y que sea algo que sea parte de un proceso de debate nacional, la información general para el público, para los ciudadanos es importante, y el rol del gobierno en proveer esta información y explicar cómo toma sus decisiones lo es también. Entonces, si vamos a hablar de información, queremos preguntarle un poco a Microsoft, y por eso quería aprovechar para cerrar con Guillermo Guzmán Barrón. ¿Qué experiencias hay, qué recomendaciones pueden dar en términos de cómo se usa la tecnología y al sector privado para que el gobierno pueda modernizar su capacidad de informar, dialogar, comunicarse con la población y recibir lo que la población dice en temas más complejos que lo que ya mencionaste antes como, bueno, que informen que hay una emergencia o hay un problema, ¿no? Algo más de diálogo realmente. Sí, en el tema de diálogo te puedo mencionar algunos ejemplos que hay. Uno de ellos es Australia. Australia ha decidido armar un portal de gobierno donde publica información, parte de su estrategia de Big Data también, publica información, por ejemplo, de acceso al agua, acceso a Internet, servicios básicos, coberturas, es decir,
Publican mucha información a nivel muy básico, pero muchísima información. Ha estado últimamente publicando alrededor de 70 informes trimestralmente. Y lo que ha sucedido es que la población ha agarrado esa información y la ha analizado. Inclusive algunas personas han creado aplicaciones sobre ellas y han podido sacar conclusiones con una información, digamos, muy amplia, muy base. Y eso le ha permitido a que el ciudadano esté mucho más informado y que tome control de la información. Es decir, que no venga un informe de una sola página donde diga estos son los 3 puntos, sino que se le entregue toda la información al ciudadano o cualquier organización no gubernamental o cualquier empresa privada. Todos tienen acceso a la información para que puedan sacar sus propias conclusiones y poder entrar en ese diálogo. Ahora, ese es uno de los puntos muy importantes dentro de todo el concepto de gobierno abierto y transparencia. Las empresas, lo que estamos viendo mucho con las empresas el día de hoy es que tienen una estrategia dual, una estrategia tanto en lo que se llama su intranet o su portal interno de comunicación a sus empleados. Como bien mencionaste, estamos en más de un país, somos 90.000 empleados y, digamos, estar en una industria tan rápida, de tantos cambios tecnológicos como Microsoft, nos obliga a que todos estemos informados, entrenados, capacitados día a día. ¿Y cómo se hace a través de tecnologías? Nosotros somos capacitados prácticamente en línea sobre todos los diferentes temas a nivel mundial, los 90.000 empleados. Entonces eso permite una aceleración de información mucho más rápida. A nivel externo, lo que se está manejando el día de hoy es una estrategia de comunicación en varios canales de información. Estamos hablando de Twitter, de Facebook en redes sociales, estamos hablando de página web, estamos hablando de comunicación vía Customer Relationship Management, CRM. Ya hay casos, por ejemplo en Colombia se armó un caso de CRM en donde, digamos, el ciudadano se ve en el centro como un cliente, ¿no? Y de esa persona cómo fluye la información que requiere de forma personalizada, basada en sus intereses y también basada en sus necesidades. Entonces hay una cantidad de procesos que se están armando detrás para que esta información pueda fluir. Entonces las empresas el día de hoy, por las necesidades tanto de talento humano, de desarrollo de talento, está utilizando las tecnologías para poder estar al día y poder acelerar esos procesos, y eso es lo que también vemos que los gobiernos están comenzando a hacer con sus ciudadanos, porque un ciudadano informado va seguramente a aportar mucho más al diálogo, muchísimo más a la discusión, y posiblemente se llegue a un mejor bien común entre ambas partes. También, por supuesto. Entonces, mucho el concepto de transparencia, mucho el concepto de informe, pero no solamente mandar el último oficio, sino de la cantidad de información que se puede publicar para que las aplicaciones y los sistemas puedan procesarlos y sacar conclusiones. Eso va dentro del concepto de Big Data y transparencia. Bueno, perfecto, con esto se nos acaba el tiempo. Le pido por favor a todos los presentes un aplauso para nuestro expositor y nuestros panelistas. Agradecemos la participación de los distinguidos panelistas. A los presentes invitamos a participar de una pausa café de 20 minutos, por favor.